Bienvenidos frikis de la F1. La Fórmula 1 podría cambiar para siempre. Max Verstappen, uno de los pilotos más dominantes de la era moderna, está dejando señales cada vez más claras de que podría retirarse en 2026. Y no es humo, hay razones muy concretas detrás. Lo primero que hay que entender es esto: no estamos hablando de talento, ni de resultados, porque Verstappen ya lo ganó todo. Estamos hablando de algo mucho más delicado: la motivación. El propio Verstappen lo dijo en varias ocasiones: ya no disfruta la Fórmula 1 como antes. Y cuando un piloto de este nivel pierde esa chispa, es una alarma real. No es una queja puntual, es una sensación acumulada. Coches que no le transmiten lo mismo, carreras que se vuelven más previsibles, y una categoría que, según él, se está alejando de lo que lo hizo enamorarse del automovilismo. Y acá entra uno de los factores más importantes de todos: el reglamento 2026. La Fórmula 1 está entrando en una nueva era técnica, con motores mucho más eléctricos, mayor dependencia de la gestión de energía, y menos protagonismo del piloto en estado puro. Este cambio no le gusta a Verstappen, y lo dejó bastante claro. Él es un piloto de instinto, de límite, de agresividad natural, y siente que este nuevo enfoque hace que la F1 sea más estratégica que visceral, más controlada, menos pura. Y eso choca directamente con su ADN. Pero no es lo único. Hay otro factor clave: el contexto competitivo. Red Bull Racing ya no domina como antes, y eso cambia completamente el panorama. Verstappen pasó de ganar casi todo a tener que pelear mucho más, sin garantías de luchar por el campeonato. Y aunque parezca raro, eso no necesariamente lo motiva más, porque él mismo ya dijo que no está interesado en pasar años peleando, sin un proyecto sólido ganador. Además, su contrato tiene cláusulas que le permitirían salir. Si el equipo no está en posiciones competitivas, se podría retirar. Antes de continuar, los invitamos a dejarnos su opinión en los comentarios, darle like al video y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Ahora sí, continuamos. Y acá aparece algo todavía más profundo: el desgaste mental. Verstappen lleva años bajo presión máxima, compitiendo al más alto nivel, con exposición mediática constante, y una exigencia brutal cada fin de semana. Ya ganó campeonatos, ya rompió récords, ya está en la historia, y eso lo cambia todo. Porque cuando ya no tenés nada que demostrar, la motivación tiene que venir de otro lado. Y en su caso, parece que ya no está. De hecho, él mismo lo dijo: no se ve corriendo hasta los 40 años como otros pilotos. No quiere una carrera eterna. Prefiere disfrutar otras cosas, mientras todavía está en su mejor momento. Y ahí entra otro punto clave: su vida fuera de la Fórmula 1. Verstappen ya está explorando otras categorías, especialmente carreras de resistencia, donde el ambiente es distinto, menos político, más enfocado en manejar. Tiene interés en competir en eventos icónicos, y también en desarrollar proyectos propios dentro del automovilismo. Esto cambia completamente la perspectiva, porque no estamos hablando de dejar de correr, estamos hablando de dejar la Fórmula 1. Además, hay que sumar otro factor importante: su relación con la FIA y con la dirección del deporte. Ha habido tensiones, desacuerdos y críticas públicas sobre para dónde va la categoría. Todo esto suma. No es una sola cosa, es un combo. Reglas que no le gustan, coches que no lo convencen, un equipo que ya no domina, presión acumulada y nuevas oportunidades fuera del paddock. Entonces, cuando juntas todas esas piezas, el escenario empieza a tener mucho sentido. Esto no es una decisión impulsiva, es algo que se viene construyendo hace tiempo. Y aunque todavía no hay una confirmación oficial, hay una frase que resume todo esto perfectamente: si no lo disfruta, no sigue. Así de simple. Y en el caso de Verstappen, eso hay que tomarlo muy en serio. Porque nunca fue un piloto que tenga miedo de decir lo que piensa, ni de tomar decisiones fuertes. Por eso, si en 2026 la Fórmula 1 no logra devolverle esa sensación que busca, podríamos estar viendo los últimos años de uno de los pilotos más determinantes de la historia reciente. Y ahora la gran pregunta es inevitable: ¿la Fórmula 1 va a cambiar para retenerlo, o estamos ante el principio del final de la era Verstappen? Déjanos tu comentario. Y si te gustó este análisis, dale like y suscríbete ahora a Friki F1 para ayudarnos a crecer. Nos vemos en el próximo video.